Entonces, en esta mañana seguimos nosotros con nuestra serie del libro de Marcos que estamos estudiando juntos. Así es que entonces hoy estamos llegando al capítulo 3. Estamos siguiendo esta serie del libro de Marcos interesante. Así es que el capítulo 1 empezábamos a hablar sobre la autoridad de Cristo, la autoridad que Él tenía en echar fuera demonios, la autoridad que tenía en sanar a los enfermos, la autoridad que tenía cuando estudiamos con el pastor también el día del Señor en los sábados, que el sábado no solamente era un día, sino que era una persona. Así es que entonces en esta mañana vamos llegando al capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y hoy, esta mañana vamos a estudiar el capítulo 3 desde el versículo 6 hasta el 19. Entonces es un texto muy lindo, un texto profundo que vamos a compartir, vamos a estudiar en esta mañana juntos. Y quisiera este texto dividirlo en 3 grandes partes para que podamos entenderlo profundamente en esta mañana con nuestra serie. Así es que en primero vemos que en Jesús recibimos un nuevo nombre. Eso es la primera parte, que en Jesús recibimos un nuevo nombre. En segundo lugar, cómo recibimos ese nuevo nombre. Y en tercer lugar, por qué ese nuevo nombre es posible. Entonces, en esta mañana, mi deseo es que mientras vayamos avanzando en este capítulo, no solamente entendamos la idea teológica de este texto, sino que el Señor en esta mañana pueda realmente ministrar nuestro corazón. Entonces, necesitamos nosotros abocarnos y adentrarnos a su palabra en esta mañana. Entonces, leo con ustedes capítulo 3, versículo 6 hasta el 19. Dice así la palabra de Dios. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Versículo 7. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea, Judea, lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró. Y Marcos define: Simón, versículo 16, Simón, a quien lo llamó Pedro; Santiago y su hermano, a quien lo llamó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Amén. En esta mañana, esto es la palabra de Dios y quisiera profundizar con ustedes este texto. Y fíjense ustedes cómo inicia el texto. Es muy interesante porque el texto en el versículo 6 dice: entonces los fariseos comenzaron a conspirar. ¿Con quiénes? Con los seguidores de Herodes, que eran los herodianos. Entonces los fariseos se juntaron con los herodianos. ¿Y qué querían hacerlo? Matar a Jesús. Y era esto impresionante, solamente como inicia el texto, el versículo 6, porque por un lado Jesús estaba siendo rechazado por estos líderes, por estos fariseos, por estos seguidores de Herodes. Y normalmente estos dos grupos no se entendían, no caminaban juntos, pero ahora se están uniendo para eliminar a Jesús. Entonces,
vemos de que inmediatamente después, en el texto, en el versículo 7, fíjense ustedes que a partir del versículo 7 en adelante, Marcos nos muestra totalmente una escena diferente, una escena totalmente distinta. Nos muestra que mientras los líderes aquí le estaban rechazando a Jesús, por el otro lado, las multitudes empezaban a buscarle a Jesús. Y es tan interesante eso, porque no solamente lo buscan de un lugar. Fíjense ustedes, dice el texto que lo buscaron de distintas aldeas. Dice que venían de Galilea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, dice, de Tiro, de Ciro. O sea, es decir, venían desde muy lejos, venían juntos, venían no solamente judíos, venían también gentiles, de todas partes, venía gente de contextos realmente diferentes y de trasfondos distintos. Entonces, en otras palabras, Jesús en ese momento estaba generando un impacto enorme en su ministerio. Y claro, su popularidad empezaba a crecer y llegaba a un punto altísimo, pero fíjense ustedes que lo más llamativo de este texto no es solamente la multitud. Lo más llamativo de este texto es cómo realmente Jesús responde a la multitud. Porque podríamos en esta mañana pensar de que, si Jesús está en la cúspide de su popularidad, entonces ahora es el momento entonces de aprovechar para que pueda consolidarse él. Pero fíjense en el texto que no. Jesús dice que sube al monte y ¿qué hace en el monte? Se concentra y empieza a nombrar personas. Empieza a llamar personas, empieza a formar personas y no solamente a nombrar, sino a renombrar personas. Y justamente allí está el corazón de este texto. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente vino a atraer multitudes, Jesús vino a formar personas, vino a transformar personas. Entonces, no vino solamente a impresionar desde lejos, sino que vino a llamar por nombre, vino a dar identidad y vino a formar un pueblo. Y es interesante esto porque en primer lugar, en Jesús recibimos un nombre nuevo. Y ese es el primer punto de nuestra lección en esta mañana. Jesús vino a darnos un nombre nuevo. Y el texto dice en el versículo 14 y 15 de que Jesús designó a ¿cuánto dice? Designó a 12, pero los nombró apóstoles. ¿Y qué significa eso? Luego el pasaje empieza a mencionar nombres concretos como Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, a quien llamó, dice, hijos del trueno. Entonces, es decir, Jesús no solamente llama, Jesús empieza a nombrar, Jesús empieza a renombrar. Y ahora, para nosotros esto puede que no sea un detalle importante, ¿verdad? Pero porque en esa... hasta hoy mismo, ¿verdad? Muchas veces para nosotros un nombre tiene valor porque simplemente le describimos a la persona. Porque pareciera que no es muy importante a veces nombrar nada más el nombre de una persona. Pero antes, en el antiguo, esto era muy importante porque era algo más que identificar a una persona. Entonces, el nombre hablaba de identidad. No solamente era un sonido, sino significaba, había una identidad en ese nombre, había una esencia. Entonces, había un destino. Entonces, nombrar a alguien era algo muy serio, era algo muy importante. Entonces, hasta hoy nosotros sabemos, ¿verdad?, de que poner nombre es importante, ¿verdad? Es muy importante. Las empresas, ustedes se dan cuenta cómo gastan fortunas para poner nombre a una marca. Y no solamente las empresas, ustedes pueden ver los artistas cómo cambian su nombre para proyectar una nueva imagen. Y los padres hoy día también piensan mucho para poner nombre a sus hijos porque saben que ahí hay algo más que una simple palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre comunica identidad. Entonces, más todavía, porque quien te pone el nombre, en cierto sentido, define cómo vas a ser visto en el día de mañana. Entonces, es interesante porque cuando nació nuestra primera hijita con Raquel, hubo algo que pensamos muchísimo.
pensamos qué nombre ponerle. Y fíjense ustedes, una lista aquí, otra lista allá, porque tenía que coincidir en el sonido, en el ritmo con el apellido, tenía que ser corto, el segundo nombre más largo. Entonces hubo un proceso, no fue realmente una decisión rápida. Y los padres me van a entender en esta mañana. Entonces conversamos, hablamos, pensamos, pero porque sabíamos que el nombre no iba a ser solamente una palabra, sino que el nombre iba a comunicar una identidad, iba a expresar eso. Entonces finalmente decidimos llamarle Maya. Después de mucho, le llamamos Maya, y algo que me impacta es que cada vez que lo llamamos por su nombre, no estamos diciendo solamente un sonido, sino que estamos diciéndole: vos sos nuestra hija, vos perteneces a esta familia, vos sos amada. Entonces, con el tiempo pasa algo muy lindo, porque cuando alguien escucha el nombre de Maya, ya no piensa que es solamente un nombre, piensa en una persona, piensa en su sonrisa, en su forma de ser, en su historia. Entonces pareciera que el nombre empieza a cargar un significado. Y eso me ayuda a mí en esta mañana, en este texto, a entender algo muy profundo aquí de la Biblia. Los nombres nunca fueron solamente etiquetas. Los nombres revelaban de alguna manera identidad. Por eso cuando Dios llama a alguien, incluso cuando le cambia el nombre a alguien, como lo hizo con Abraham, está diciendo: ahora tu identidad es esta. Y lo más poderoso del Evangelio es esto, porque cuando nosotros venimos a Cristo, Dios también nos da un nombre. Y fíjense ustedes de que son nombres que nosotros no elegimos. ¿Y cómo? Cuando vinimos al Evangelio, hijos de Dios. Nos pone nombre, hijos. Somos perdonados, somos redimidos, somos nueva creación. Fíjense ustedes, y ese nombre nosotros no lo elegimos, pero nos dio el Padre a través de la cruz. Por eso, el punto central acá es que Jesús tiene la autoridad para nombrar. Pero acá no estamos hablando solamente de una costumbre humana, no. Acá estamos hablando de algo mucho más profundo, porque cuando nosotros nombramos, lo único que estamos haciendo es describir. Maya, lo estoy describiendo, Maya, pero cuando Dios nombra, Él determina. Porque, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando Génesis? Dios crea nombrando. Dice: sea la luz, y fue la luz. Llama día al día, la noche, noche, al cielo, cielo. Es decir, el nombrar de Dios no solamente describe una realidad. El nombrar de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, crea una realidad. Entonces, la pregunta aquí es: cuando Jesús nombra como un nombre común o nombra como Dios? Y la respuesta del texto es que, y en todo el Evangelio de Marcos, es que Jesús nombra como Dios. Él no mira a estos hombres y dice: bueno, ustedes ya tienen todo lo necesario, así es que entonces le voy a poner un título ahora que combine con lo que ustedes ya son. No, Él les da lo que aún no tienen. Porque, por ejemplo, a Simón, ¿cómo lo llama? A Simón lo llama Pedro. Y fíjense ustedes de que Pedro significaba roca. Entonces, y si conocemos a Pedro, sabemos muy bien de que él no tenía absolutamente nada de roca, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que él era impulsivo, era inestable, a veces hablaba antes de pensar, a veces prometía más de lo que podía sostener. Y sin embargo, Jesús lo llama roca. Increíble. ¿Por qué esto? Porque Jesús no solamente ve lo que Pedro es en ese momento, sino que Jesús ve lo que su gracia va a llegar a hacer en la vida de Pedro. Y eso realmente es glorioso para nosotros, porque si Jesús te llama fuerte, es porque te hace fuerte. Si Jesús te llama limpio, es porque te hace limpio. Si Jesús te llama que sos suyo, es porque Él te hizo suyo. Si Jesús te llama amado, te ama con un amor que empieza primero
a reordenar toda tu vida. Y realmente acá quiero parar un poco y respirar un poquito, porque esto toca algo muy sensible de nuestra vida. Algo tan profundo y sensible de nuestra vida, porque muchos de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, venimos cargando nombres que Jesús no nos dio. Muchos de nosotros venimos cargando esos nombres que Jesús no nos dio. Hay gente que vive bajo el nombre de su fracaso. Yo soy el que nunca pudo. Yo soy luego el que siempre cae. Yo soy el que decepciona. Otros viven bajo el nombre del pasado, bajo el nombre de una herida, bajo el nombre de un pecado. Pero Jesús viene, en este texto viene y dice: yo te nombro de otra manera. Ahora ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro, roca. Vos ya no vas a ser Santiago y Juan, vas a hacer esto. Entonces quizás toda tu vida dijiste: yo no sirvo. Pero Jesús te dice: yo te llamé. Sí, pero yo siempre fui una persona débil. Y Jesús te dice en su palabra: bástate mi gracia. Entonces, quizás vos te definís por lo que hiciste mal, pero Jesús te define por lo que Él hizo por vos en la cruz del Calvario. Y fíjense ustedes en esta mañana que el ser humano inicia a tener una necesidad humana profunda de tener identidad. Entonces, ahora, ¿por qué importa tanto esto? ¿Por qué ningún ser humano puede vivir sin identidad? Nadie puede vivir como una cara más entre la multitud. Necesitamos nosotros tener un valor distintivo, un propósito único. Necesitamos una razón de ser. Entonces todos necesitamos saber quiénes realmente somos. Y entonces empezamos a buscar nombres en distintos lugares. Algunos lo buscan en la familia y dicen: soy alguien porque pertenezco a esta familia. Otros lo buscan en el trabajo y soy alguien porque realmente hago esto. O otros quizás en el ministerio: soy alguien porque tengo esta función. Pero el problema, mi querido hermano y hermana, es que todo nombre que no te da Jesús, entonces eso termina poseyéndote. Y si tu identidad está en el dinero, entonces cuando perdés el dinero, sentís que te perdiste todo. Si tu identidad está en el éxito, cuando fallás, sentís entonces que ya no valés nada. Y si tu identidad está en el ministerio, cuando no ves fruto, entonces te hundís. Y si tu identidad está en la gente, entonces cuando te rechazan, te quebrás totalmente. Porque cualquier cosa, hermanos y hermanas, sobre la que construyas realmente tu yo fuera de Cristo, eso te termina esclavizando, como venimos estudiando siempre. Y acá está una de las mayores tragedias del corazón humano. Muchos tienen una identidad, pero realmente no tienen una identidad estable, firme. Tienen un yo que depende del momento. Si le va bien, entonces está arriba. Y si le va mal, entonces están abajo. Si los aprueban las personas, la gente se siente alguien, pero si los critican, se desploman. Pero una verdadera identidad, mi querido hermano y hermana, tendría que ser realmente algo estable, como un núcleo estable, algo que pertenezca, algo que permanezca en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en el éxito y en el fracaso, en el aplauso y en la crítica. Y esa identidad, dice Jesús, solo puede venir a través de Él. Entonces, todos los que conocen a Jesús reciben un nombre. Y quizás alguien, en esta mañana nosotros podíamos decir: bueno, eso pasó con los apóstoles en aquel tiempo. Ellos fueron nombrados, pero ¿eso también vale para nosotros hoy? Y la respuesta del Evangelio es sí, es para nosotros, porque en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las llamo por su nombre. No solamente llama a Pedro, no solamente llama a Juan, no solamente llama a los 12. Dice el texto: llama a sus ovejas, llama a su pueblo, los llama por su nombre. Y Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, preparadas
de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, eso quiere decir que no sos accidente, no sos una improvisación, no sos uno más, sos hechura de Dios, sos obra de sus manos, su creación realmente perfecta. Y eso significa que tu vida, mi querido hermano y hermana, tiene un propósito. Tu vida está diseñada por Dios. En mi propia vida puedo ver esto, mis queridos hermanos, donde mirando hacia atrás hay muchas cosas que yo no elegí. Yo no elegí, por ejemplo, dónde nacer. Y uno no elige realmente muchas de sus luchas. No elegimos muchas de nuestras luchas. No elige muchas de las pruebas que le tocan. Pero con el tiempo, uno empieza a ver realmente cómo Dios usa todo eso como herramienta. Usa alegrías, usa heridas, procesos, fracasos y temporadas de mucha carga que tenemos y todo eso, pero en las manos del gran artista empieza a formar algo diferente. Entonces, a veces en el momento no entendemos nada de todo esto, pero después nos damos cuenta de que Dios estaba trabajando en nuestro corazón, estaba transformando nuestra vida, estaba formando paciencia, estaba quebrando de alguna manera orgullo. Entonces Jesús dice, yo te doy nombre, yo te doy identidad, yo te doy propósito. Entonces, cuando hablamos de eso, seguimos en la siguiente pregunta: ¿cómo recibimos ese nombre nuevo? ¿De qué manera vamos a recibir eso? Entonces, porque uno podría decir en esta mañana, está bien, espectacular todo esto, pero ¿cómo es que Jesús da un nombre nuevo? ¿Cómo podemos nosotros vivirlo eso en nuestro día a día? ¿De qué manera se da? ¿Cómo yo descubro esa identidad de que tanto hablamos, de que tu identidad tiene que estar en Cristo? ¿Cómo eso yo puedo descubrir en mi vida? Y la respuesta del pasaje es muy rica porque no se recibe de la manera mágica como todos quizás queríamos obtenerlo. Dice que Pedro recibió el nombre de roca, pero le llevó toda la vida madurar en ese nombre, y no bastó solamente con escucharle a Cristo todos los días. Hubo un proceso, y en ese texto, acá en este texto aparecen rápidamente 3 procesos por medio del cual nosotros podemos, se puede revelar esa identidad en nuestras vidas. Y hoy en esta mañana, parte de eso, estábamos estudiando en la escuela de discipulado acerca de la comunidad, porque lo recibimos a través del proceso del envío, lo recibimos a través del proceso de la comunidad y a través de la intimidad con Dios. Este proceso rápidamente, porque el texto dice que Jesús nombró apóstoles, y eso quiere decir enviados. Entonces los llamó para estar con Él, sí, claro que sí, pero también para enviarlos a predicar y a echar fuera demonios. Entonces, es decir, Jesús nos le da identidad a ellos solamente en privado, también le da identidad en plena misión. Entonces, esto es fundamental, porque una de las grandes paradojas del Evangelio es de que te encontrás a vos mismo cuando dejas de buscarte y empezás a entregarte a los demás. Porque Jesús enseña esto una y otra vez, diciendo que el que pierde su vida por causa de mí, entonces lo va a hallar. Eso quiere decir que si vos te obsesionás con descubrirte, con definirte, con construirte, muchas veces terminás más confundido todavía. Pero cuando empezás a servir, cuando empezás a amar, entonces cuando empezás a entregarte, cuando empezás a bendecir a otros en el nombre de Cristo, hay muchas veces Dios empieza a mostrarte algo de lo que vos sos. Entonces, en el servicio muchas veces aparecen muchos dones, aparecen también nuestros límites, aparecen nuestro corazón, aparecen nuestras motivaciones. Entonces, al mismo tiempo, al ser útil para otros, entonces empezamos a ver cómo es Dios. Y esto, sinceramente, también lo veo mucho en mi propia vida, porque hay cosas de mi llamado que yo nunca las entendí. Y nunca las entendí porque estaba sentado solamente pensando en mí. Entonces nunca lo pude entender, y las fui entendiendo en el camino, sirviendo, en el trato con estudiantes, en conversaciones difíciles, en temporadas donde hubo mucha presión, en momentos donde parecía que se desplomaba todo. Pero ahí empecé a descubrir lo que Dios realmente estaba haciendo en mi vida. Incluso
en medio del cansancio, en medio de las presiones, del conflicto, Dios va revelando cosas. Va mostrando donde realmente somos débiles. Va mostrando donde dependemos demasiado de nosotros mismos. Va mostrando donde realmente necesitamos de su gracia. Y el segundo es el proceso de la comunidad. Lo segundo, esto es muy interesante porque Jesús llamó a 12 y ese número no es casual. No llamó 7, no llamó 9, no llamó 15, llamó 12 porque está mostrando que Jesús está formando un nuevo pueblo, está formando una nueva comunidad, está formando una nueva humanidad. Entonces, como Moisés subió al monte y fue instrumento en la formación de Israel, ahora Jesús sube también al monte y reúne a los 12 como señal que está creando un nuevo pueblo, una nueva humanidad. Y acá hay una verdad muy importante. Solo, y hoy lo estábamos hablando en el discipulado, solo en comunidad descubrimos realmente quiénes somos. Solo en comunidad, porque nosotros solos no nos conocemos bien. Todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos cosas que no vemos, todos tenemos cosas que muchas veces queremos ocultar. Tenemos realmente capas de orgullo, de temor, de autoengaño y uno cree que se conoce, pero realmente uno no sabe que no se conoce en la manera en que él piensa que se conoce. Entonces hay defectos que los demás ya están viendo en nosotros, pero todavía nosotros lo estamos negando. Hay patrones que dañan nuestras relaciones, pero todavía estamos queriendo justificar. Hay formas de reaccionar que ya hirieron hace rato, hicieron sufrir a otros, pero yo todavía no quiero admitir. Entonces eso sale a la luz en comunidad, no en la multitud, no en la superficialidad, no afuera, no en relaciones livianas, sino en comunidad real. Entonces, en vínculos donde la gente te conoce, en vínculos donde otros te pueden hablar pero con verdad, en vínculos donde podés ser confrontado pero con amor, en vínculos donde es fuerte, se rompen máscaras. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, me acordé y dije, voy a poner esto como ejemplo, pero se van a reír todos de mí los jóvenes, dije, porque era nuestra época, ¿verdad? No sé si alguna vez, ustedes conocen la radio grabadora, ¿se acuerdan del cassette, radio casetero? Algunos de nuestra época se van a acordar. Radio casetero, perfecto, Celso. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nos juntábamos los primos allí y poníamos el cassette en la radio y apretábamos y grabábamos nuestras voces. Y empezábamos a hacer programas de radio de primer nivel, una locura era, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos después? Grabábamos todo y nos íbamos y escuchábamos. Y eso era nuestra diversión. Y escuchábamos y empezamos, no, ahora vamos a escuchar el programa. Y después, mira, ese es Oscar. No, yo no soy eso. Totalmente otra voz sale, ¿verdad? No sé qué es lo que tenía. Entonces, sí. No, ese no soy yo, le decía. Sí sos vos. Y empezábamos a discutir eso, ¿verdad? Solo que yo estaba acostumbrado a escuchar de otra manera mi voz, ¿verdad? Nunca escuché mi voz ahí en una radio, ¿verdad? En un casetero. Entonces, así pasa muchas veces con nuestro carácter. Porque muchas veces nosotros no vemos cómo sonamos, no vemos cómo tratamos, no vemos cómo reaccionamos, no vemos cómo herimos hasta que alguien nos muestra. Entonces, es importante, la comunidad es un proceso muy importante para que nuestra identidad sea forjada y podamos entenderlo profundamente. Y el último es la intimidad con Jesús. El versículo 14 dice que Jesús designó a 12, estábamos diciendo, para que estuvieran con Él. Pero qué expresión tan linda, ¿verdad?, de Marcos, para que estuvieran con Él. No dice solamente para que trabajaran para Él, no dice solamente para que predicaran para Él, no dice solamente para que hicieran cosas en su nombre, no, para que estuvieran con Él. Entonces ese es un lenguaje de intimidad, es un lenguaje de cercanía, es un lenguaje realmente de intimidad. Y ese es un lenguaje de comunión. Entonces eso es crucial porque nadie puede vivir de la identidad de Cristo si no tiene comunión con Él. Y hace falta, mis queridos hermanos y hermanas, conocer su amor. Hace falta experimentar su gracia.
Hace falta derramar el corazón delante de Él, como dice en Romanos capítulo 5, que el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que experimentar, tenemos que vivir constantemente y todos los días. Y acá está uno de los grandes problemas de muchos de nosotros, porque muchos queremos una identidad nueva, pero no queremos realmente cultivar esa intimidad con Dios. Queremos fuerza, pero no queremos tener comunión con Él. Queremos seguridad, pero no queremos presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces terminamos buscando identidad en cualquier otra cosa. Y si no disfrutas del amor de Dios, tu corazón va a salir a mendigar amor en otra parte, en otro lugar. Va a buscar nombre en otra parte, va a buscar aplauso en otra parte, va a buscar descanso en otra parte. Pero Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, no nos llamó para eso. Nos llamó para estar con Él. Nos llamó para estar en intimidad, y eso es realmente vivir intimidad. Es donde su amor empieza a sanar lo que nadie ve. Es en esa intimidad donde Él arranca de nosotros nombres falsos que tenemos. Y es en esa intimidad donde nos recuerda de que vos no sos lo que producís, Oscar. Vos sos mío. Entonces, si no estamos con Jesús, el mundo nos va a poner nombre. La cultura nos va a poner nombre. La ansiedad nos va a poner nombre. Entonces, muchas veces incluso el pecado nos va a poner nombre. Y finalmente, ¿por qué es posible recibir este nuevo nombre? Ahora, esto es muy interesante aquí para ir cerrando, porque acá está todo, hasta aquí espectacular, todo glorioso, todo muy lindo, pero la pregunta es, ¿cómo puede Jesús darle un nombre eterno a gente como nosotros? ¿Cómo puede darnos una identidad santa a nosotros, una identidad estable, amada, si nosotros somos inestables, si nosotros somos pecadores, si somos tan contradictorios? Entonces, en esta mañana la respuesta es, el Evangelio puede hacer eso. Y acá está la belleza profunda de este mensaje en esta mañana, porque dice Lucas 10 que cuando los discípulos vuelven muy felices y contentos porque echaron fuera demonios, y ellos estaban felices y contentos, y sale y le dicen, no se alegren de que los espíritus se les sujeten, le dice Jesús. No se alegren ustedes porque echaron fuera demonios y sus espíritus se les sujetan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Alegres, o sea, es decir, lo que Jesús está diciendo aquí es: construyan su identidad, no construyan su identidad sobre su desempeño espiritual, no construyan su identidad sobre el éxito que ustedes están viendo, no construyan sobre su identidad lo que quizás mañana no sea bueno para ustedes, porque hoy te puede salir todo bien, pero mañana te puede salir mal. Hoy puedes sentirte fuerte, pero mañana puedes amanecer débil. Entonces, Jesús dice aquí: no te regocijes en lo que haces, regocíjate en lo que ya te fue dado. Tu nombre está escrito en el cielo, mi hermano y mi hermana. Pero, ¿cómo que es que mi nombre puede estar escrito en el cielo? ¿Cómo se entiende eso? Es tan superficial eso. Y acá realmente entra la gloria del Evangelio. Porque Moisés en Éxodo capítulo 32 llega a decir realmente algo increíble cuando le dice a Dios: si vas a castigar el pueblo, borrame a mí de ese libro. Y Moisés estaba dispuesto a perder el nombre por el pueblo, pero Dios no aceptó eso de Moisés. Sin embargo, con Jesús, el segundo y mejor Moisés, sí sucede algo infinitamente más profundo, porque Jesús sí vino a ponerse en nuestro lugar. Jesús vino a cargar nuestro pecado. En la cruz Jesús perdió honra para que nosotros podamos tener honra. Perdió gloria visible para darnos gloria eterna. Fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. Fue tratado como extraño para que nosotros hoy seamos sus hijos. Fue entregado en la oscuridad.
para que hoy nosotros podamos, a través del amor del Padre, vivir en su presencia. Y esa es la razón por la cual Cristo puede en esta mañana decirte: tu nombre está escrito en el cielo, no porque vos hiciste mérito, no porque vos lo mereces, sino porque tu vida, y no porque tu vida es intachable, no porque hiciste algo, no porque tu ministerio es perfecto, no porque nunca fallaste, sino porque Cristo Jesús fue a la cruz por tus pecados y mis pecados. Entonces, hermanos, ¿qué nos muestra? Finalmente Marcos capítulo 3, del 6 al 19, para ir cerrando. Nos muestra que mientras la multitud estaba buscando a Jesús por lo que podían recibir, Jesús sube al monte para formar un pueblo. Nos muestra que mientras muchos están realmente fascinados con ese poder, Jesús está interesado en dar identidad. Nos muestra que Él nombra en este texto, que Él llama y forma. Y la gran verdad en esta mañana es esta, y es el tema central del texto. En Jesús recibimos un nombre nuevo, un nombre que no puede ser dada por el dinero, un nombre que no puede ser dada por el éxito, no puede ser dada realmente por el trabajo ni por el ministerio, un nombre que no puede ser dada por la gente, un nombre, mi querido hermano y hermana, que se nos dio y que no puede ser roto por el fracaso. Y ese nombre se va revelando en el camino del servicio, en la profundidad de la comunidad y en la intimidad profunda con Cristo. Pero ese nombre solo es posible porque Jesús fue rechazado en nuestro lugar, porque Jesús fue a la cruz. Entonces ya no tenés que pasar toda tu vida, mi querido hermano y hermana, tratando desesperadamente de ser alguien. En Cristo vos y yo ya somos conocidos. En Cristo nosotros ya somos amados y ya somos recibidos. Así es que esa es la identidad que Dios nos da a nosotros a través de Cristo Jesús. Y te pido que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar. En Cristo, mi querido hermano y hermana, recibimos un nombre nuevo. Y tal vez hoy, en esta mañana, llegaste cansado de sostener una imagen. Quizás en esta mañana llegaste cansado de querer demostrar realmente lo que sos. O tal vez llegaste en esta mañana cargando nombres que Dios no te dio. Tal vez viviste demasiado pendiente de lo que la gente diga de ti o piense de ti. Tal vez por mucho tiempo te definiste por tu herida. Tal vez por mucho tiempo te definiste por tu pecado, por tu pasado, por tus fracasos, por tu rendimiento. Pero Jesús en esta mañana te llama a algo mucho más profundo. Jesús en esta mañana nos dice: Oscar, iglesia, deja la multitud, vení conmigo al monte, quiero estar contigo, quiero darte una identidad, quiero mostrarte realmente quién sos en mí. Y esta palabra realmente es para nosotros en esta mañana. Cristo quiere que sepas, Dios el Padre quiere que sepas quién sos realmente en Cristo Jesús. Y sos un hijo amado y esa es nuestra identidad. Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado un nuevo nombre, Señor. Padre, tú nos has traído a tu presencia, Padre Celestial, en comunidad, en intimidad, Padre Celestial, para tener una relación única y profunda contigo, Padre. Y en esta mañana, Señor amado, te pido, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, pueda incrustarse en lo más profundo de nuestras vidas y nuestros corazones en esta mañana. Señor, que nuestro corazón hoy pueda entender profundamente, Padre, quiénes somos en ti. Que nosotros no dependemos, Padre Celestial, de las cosas que hacemos, sino de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, Señor, te entregamos nuestra vida completamente a ti, Padre, pidiéndote que tú nos guíes conforme a tu voluntad en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.